Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, entramos en nuestra sala de cine y una vez más con Guillermo Balmori, editor de la editorial Notorious, esta editorial que trabaja libros de cine como si fueran verdaderas obras de arte, de películas. Queremos adentrarnos en un aspecto más de la historia del séptimo arte. Guillermo Balmori, bienvenido una vez más a Ser Historia. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu consideración y encantado de estar aquí una vez más hablando de cine contigo. Vosotros en Notorious siempre aprovecháis, ¿no?, esos cumpleaños, esos aniversarios, y no habéis perdido la oportunidad, claro, de esos 75 años del clásico Mujercitas, del año 1949. Hay otros, ¿no?, hay otras versiones de la película, pero yo creo que la película del año 49... también por la presencia de algunas actrices como Elizabeth Taylor, muy joven, con apenas 16, 17 años, marca un antes y un después, ¿no?, en la historia también del cine de esa década de los años 40. Efectivamente, es una película muy querida. Fíjate que nosotros cuando hemos sacado este libro por el 75 aniversario de la película, a veces lo hacíamos, bueno, no sé cómo va a funcionar y tal, pues bueno, te diré que se ha vendido, por ejemplo, más que el de Indiana Jones. Así que esto es sorprendente, ¿no? Pero vamos, pero yo encantado porque es una película que me encanta, Mujercitas, y como tú muy bien dices, marca una época y un estilo de hacer cine, para mí, desde mi punto de vista, me imagino que, no sé si lo compartes, muy apetecible, ¿no?, de hacer películas. Es verdad que hay una versión de 1933, protagonizada por Katharine Hepburn, dirigida por George Cukor, que dicen que esto del año 49 casi calca absolutamente esa versión, incluso en planos o en la manera de concebir, incluso en el guión, que es muy parecido. La primera era de la RKO en blanco y negro, esta segunda es con ese Technicolor maravilloso que seguro que es el que todos recordamos, de los años 40, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Luego habría una con Winona Ryder en el año 94 y una posterior, la última, de 2019. Pero la que nosotros le hemos dedicado el libro, la que yo creo que está en la imagen de todos y por lo que nos llegan a nosotros a través de los lectores, de las redes sociales y demás, la favorita de, entre comillas, todo el mundo, es la del año 49, dirigida por Mervyn LeRoy, y que tiene ese encanto especial, un poquito como de postal, ¿no? Esa estética de postal navideña. Mucha gente la considera una película navideña, ¿no? Aunque no se desarrolla todo el tiempo en Navidad, pero sí que la ponía quizá la televisión mucho antes en Navidad. Y si tiene ese recuerdo de película navideña, como dices tú, cargada de estrellas, fíjate, es una de las películas que la Metro-Goldwyn-Mayer hizo para celebrar lo que ellos llamaron el glorioso 25 aniversario de los estudios. Cogieron algunos clásicos para llevarse a la pantalla. Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, fue una de las que llevaron Mujercitas, hicieron muchas películas para Madame Bovary, es decir, hicieron muchas películas, digamos, que aunque decían ellos no fueran rentables por todo el dinero que se está invirtiendo en ellas, querían celebrar ese aniversario glorioso de los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, y además fueron, por cierto, todas ellas muy rentables, así que les salió muy bien la jugada. Fíjate, el trasfondo histórico de Mujercitas, bueno, es la novela de Louisa May Alcott, una novela extraordinaria. Yo la leí pues hace 10 años, un día, en una biblioteca pública aquí en Madrid, a la que soy bastante aficionado. Pues la tomé y dije, mira, Mujercitas, es un tocho bien gordo, pero me la leí de cabo a rabo y me encantó. También hay que decir que la novela tiene su historia, ¿no?, en el sentido de que Louisa May Alcott recibió el encargo de hacer esta historia protagonizada por 4 niñas, tiene parte autobiográfica, pero realmente era un libro que ella casi detestaba, ¿no?, porque odiaba a las niñas, no le gustaban los críos, y bueno, aún así le salió pues la mejor obra, ¿no?, la más conocida de todas. Y cuenta ese ambiente, ¿no?, de la guerra de secesión, la guerra civil americana, en donde quizás lo más dramático de la guerra queda en un segundísimo plano, y como tú decías ahora, es casi una fiesta de Navidad y una historia de amor entre jovencitas y esos jóvenes que están o vuelven o van a la guerra, nada que ver
ver con ese concepto, salvando todas las distancias, por ejemplo, de todas las películas que se hacen en España de la guerra civil de los años 30, que nada tienen que ver con esa visión que tienen en Estados Unidos de este conflicto, ¿no? Efectivamente, bueno, la verdad es que fíjate, la idea que tenemos mucho de la película, me imagino que de la novela también, es el hecho eso de cómo se vive esa guerra desde el hogar, ¿no? Plantean el hogar, o sea, y el hogar son las mujeres, efectivamente, en aquella época. Es decir, los hombres iban a pelear, las mujeres se quedaban en casa, pero esa vida de las mujeres, claro, con escasez, porque toda guerra lleva escasez, con el marido, el padre, los hermanos, lo que fuese, fuera, temiendo por su vida sin las comunicaciones que tenemos no solamente hoy en día, sino que en guerras anteriores, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ya había más comunicación más rápida, ¿no? Pero fíjate en esa época claro, no sabías, en el caso de que hiriese a tu padre o incluso muriese, hasta que te llegaba la noticia, era una incertidumbre absoluta. Esa incertidumbre, esa escasez de medios, ese valerse de lo que sea para poder celebrar unas Navidades, ¿no? Con regalitos muy pequeños, porque no hay otro medio. Y esa estética tan bonita, ¿no? Que al fin y al cabo tiene esa época, pues refleja todo ese mundo de cómo se vive una vida en guerra, pero desde el hogar, esperando, que a veces es casi peor esperar que estar en acción, ¿no? Porque la Sí, espera sí. se hace más Más tensa. larga, ¿no? Por así, claro, más tensa y más larga. Entonces yo creo que eso es uno de los aciertos, aparte. Como tú muy bien dices, que es verdad que la novela fue una novela de encargo, que a ella no la hacía. Luego hizo, fíjate, hizo Mujercitas, Aquellas Mujercitas y Sí, Hombrecitos, que son las es novelas. verdad, sí. Hombrecitos. ¿Verdad? Y es verdad que esta versión coge parte de Mujercitas, pero también coge parte de Aquellas Mujercitas. Es decir, mezcla un poquito, el guión de esta película, mezcla esas dos novelas. No es, digamos, una Mujercitas pura como la que alguien puede, o en tu caso tú leíste, ¿no? Sino que mezcla esas dos partes. Pero sí que es verdad que bueno, es ese edulcoramiento en gran parte, por lo que dices tú, se queda como una película tierna, como una película que la guerra casi está allí, pues lejana, ¿no? Por así decirlo, de lo que es el argumento de la película, pero sí es una película dulce, una película de buenos sentimientos y una película, fíjate, yo lo que siempre me he quedado con la historia, no sé si a ti te pasaría igual al leer la novela o al ver la película, con lo amargo de lo que es a veces crecer, o sea, lo maravilloso que es crecer, convertirte de adolescente bueno, en chica o en chico, en este caso en chica, pero un chico también podría ser, lo bonito que es y a la vez lo triste que es, ¿no? Lo que dejas atrás, a veces eres consciente de lo que dejas, a veces no eres consciente de lo que dejas. Aquí hay algunas de las hermanas que son conscientes, otras no, y hay una cierta amargura. Yo creo que al final el hecho incluso de que la protagonista no se quede con el que todos queremos que se quede, ¿no? Que es con Lauri, que es el novio ideal que puede tener y al final se vaya con este hombre tan bohemio que al final se enamora de ella y tal, hace como que la realidad no es la que queremos a veces. Para mí, fíjate, la vida de pequeño se me quedó esa idea. El cuento ideal a veces no es el que esperamos. Todos esperamos que sea ese final y la película te da ese revuelto de que al final no es por donde tú esperas, no se va a casar o no va a terminar con el chico que tú quieres que acabe, con el que a todas luces tiene que acabar, que todos queremos que acabe, se va con otro y eso te queda, esas películas de finales inciertos, al final son las que más se te quedan, en cierto modo. No, desde luego. Además has comentado un detalle que es la comunicación. Claro, estamos en la década de 1860, la Claro. guerra de secesión es entre 1861 y 65 y gran protagonismo tiene en la película las cartas. Las cartas que se van Claro. recibiendo desde el frente de batalla, cómo se reúnen todas alrededor del calor del hogar para leer esas misivas que llegan y en definitiva no deja de ser también cierta versión un poco idealizada, ¿no? de cómo debía de ser la guerra. Desde luego que debía de ser muchísimo más dura y muchísimo Imagínate. más trágica, ¿no? Pero bueno, ya para ir acabando, Guillermo Balmori, esa imagen yo creo que se consiguió perfectamente, ¿no? Como tomando un escenario bélico se proyecta de una forma maravillosa y muy muy cercana cómo es ese cambio, ¿no? Y de la adolescencia y la pubertad de las cuatro niñas, de las cuatro mujercitas, como digo, en un contexto totalmente dramático, ¿no? Tú lo has dicho, las cartas, qué importantes son las cartas en esa película. De hecho, la imagen que tenemos de la película es la madre leyendo la carta, ¿no? Y todas alrededor de ella, en ese sofá que ya está, en ese sillón que ya está leyéndolo, todas escuchando cómo lee lo que le está contando el padre de esa guerra tremenda, que probablemente, como tú dices, esté dulcificado lo que les cuenta para que no se preocupen tanto. Y que fíjate lo que hablábamos. Nos preguntamos, desde que él escribió la carta hasta que les llega, lo que ha podido pasar, claro, porque es que tardaba bastante, claro, en llegar la información, como tú decías.
decías. Pero bueno, es esa, bueno, como se vivían las guerras y como muchos padres querrían vivirlas, ¿no? Es decir, no preocupando en exceso a todas esas hijas que tenía o hijos y que ellas vivieran esa etapa tan importante de la vida, pues de la manera más pacífica dentro de lo que cabe dentro de una guerra, ¿no? 75 años ya. Bueno, ahora ya 76. Lo celebramos en 2024. Esa película Mujercitas, Little Women, de la novela de Louisa May Alcott, una novela también muy recomendable, como lo ves también el libro dedicado por ese 75 aniversario de Mujercitas, publicado por Notorious. Guillermo Balmori, editor de esta editorial Notorious, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.